Muy buenas noches, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Un saludo cordial para todas las personas que en este momento se empiezan a conectar a través de Facebook Live y los que están con nosotros en este domingo, que para mañana es lunes festivo. Hoy vamos a hablar uno de los temas más complicados y más difíciles para poder explicarlo, para poder enseñarlo, y que se ha manipulado de una manera impresionante. Vamos a hablar hoy sobre: ¿está vigente el diezmo en este tiempo? ¿Está vigente el diezmo en este tiempo? ¿Ustedes qué dicen? Amén. ¿Si está vigente o no? Bueno, ¿por qué voy a enseñar yo esto el día de hoy? ¿Por qué lo voy a enseñar? Porque he visto por las redes sociales y por algunos que critican, juzgan el diezmo de una manera impresionante. Juzgan sin tener un conocimiento pleno de lo que están haciendo, porque están repitiendo lo que otro dice. Y otros están hablando del diezmo pésimamente mal y están manipulando la enseñanza del diezmo. Entonces, los que critican el diezmo precisamente lo hacen por aquellos que están manipulando el diezmo. Él dice: el diezmo ya no existe, porque yo he visto gente que roba, pastores ladrones, y yo he visto aviones que se caen, y no por eso no nos montaríamos en un avión, ¿verdad, Gerson? Para que nos comparta ahí el chiste. Hay gente que precisamente dice: yo no diezmo porque los pastores son ladrones. ¿Usted ha escuchado eso? Pero yo he visto gente que dice que los taxistas también lo son, y no por eso no me voy a montar un taxi. Hay gente que dice los políticos son malos, y no por eso voy a dejar yo de votar o ejercer el derecho a mi voto. Entonces, vamos a hablar sobre el tema el diezmo, y vamos a enseñarlo como está en la palabra de Dios. Y yo no lo voy a hacer para que usted empiece a diezmar a partir de hoy, que usted diezme, porque si no diezma entonces no va a tener maldiciones y le va a caer un rayo. No es ese el propósito de mi enseñanza. O tampoco a que se abstenga de hacerlo, porque le voy a enseñar a que no debe diezmar. No, de ninguna manera. Voy a simplemente enseñar la palabra de Dios, el diezmo. El tema es: ¿está vigente el diezmo para este tiempo? Para este tiempo. Vamos a mirarlo. Entonces, cuando hablamos del diezmo, tendremos que ir al principio. ¿Dónde se origina el diezmo? ¿Dónde está? Esta semana escuchaba a alguien que decía: vamos a hablar del diezmo, pero yo no voy a decir nada del diezmo de Abraham, porque el diezmo de Abraham sucedió una sola vez. Yo no voy a hablar del diezmo de Jacob, porque fue un diezmo condicionado. Voy a hablar solamente del diezmo de los levitas, pero ese diezmo ya pasó, porque nosotros no somos levitas. Y no dijo más nada. Y la gente amén, amén. Pero si vamos a enseñar el diezmo, tenemos que enseñar todo. Todo, a ver qué dice la Escritura. Entonces vamos a hablar cuándo se origina, en qué momento se utilizó, se usó, para qué era, cuál era el objetivo y cuál era el propósito. Los que tengan Biblia, por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 14. Ahí se da la primera mención del diezmo. Puede que ya estuvieran diezmando, como puede que no. La Biblia me dice que yo debo pensar más de lo que está escrito. Por lo tanto, vamos a hablar simplemente donde aparece el diezmo en Génesis capítulo 14. ¿Llegamos? Génesis capítulo 14, el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem se convierte más adelante en Jerusalén, es un rey, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. No pierden estos detalles, y los detalles son importantes. Yo sí creo que la teología es muy importante y hay que estudiarla, pero muchas veces dan por sentadas las cosas y no leen lo que es más importante. Biblia, hay que leer Biblia. Sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra,
y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Paremos ahí. Aquí es la primera vez que se habla del diezmo. Encontramos que Dios da una bendición a Abraham a través del rey que viene, el sacerdote Melquisedec. Tendremos que averiguar quién es ese sacerdote Melquisedec y por qué Abraham le dio los diezmos. Le da los diezmos, se los entrega. Es muy importante este detalle. En este primer diezmo, Abraham lo dio voluntariamente. Nadie lo dijo que lo hiciera. Perdón, no fue obligado. Nadie lo presionó. Lo dio voluntariamente y lo dio porque le nació de corazón sin presión alguna. ¿Así fue o no fue? Lo dio voluntariamente. Ahora, hay gente, vamos a hablar de los enemigos primero que todo. Luego hablamos de los que malutilizan el diezmo. Los enemigos del diezmo dicen lo siguiente: este pasaje de Abraham dando los diezmos no se puede utilizar como una doctrina. Viene la falacia de la única vez, porque Abraham lo dio una sola vez, mientras ustedes lo dan todos los domingos. Entonces no puede utilizar ese diezmo de Abraham para la iglesia cuando Abraham lo hizo una sola vez y ustedes lo hacen siempre. Entonces ese diezmo no se puede utilizar. Esa se llama falacia de la única vez. ¿Por qué digo que es una falacia? Porque parte de una premisa falsa. Porque la Biblia no dice que lo haya hecho una sola vez, ¿o lo dice? No lo dice. Como tampoco lo dice que lo hizo varias veces. Entonces, si yo afirmo que lo hizo varias veces, estoy pensando más de lo que está escrito, porque no lo dice la Biblia. Y si yo digo que lo hizo una sola vez, les estaría mintiendo, porque la Biblia no dice que lo hizo una sola vez. Pero ellos utilizan la falacia de que fue una sola vez y lo afirman, fue una sola vez. Entonces, para eso tenemos que mirar la Biblia y zambullirnos, porque eso es un mito, una sola vez. Ahora, yo creo que para poder juntar la estación tendríamos que decir, y ahí saldría bien, que si la Biblia registra que lo dio una sola vez, sería porque una sola vez se encontró con un sacerdote. Ahora, si los enemigos del diezmo me dicen a mí que Abraham se encontró con un sacerdote y no lo dio, ahí se está pues en un grave problema. Pero la Biblia registra que una sola vez se encontró con un sacerdote y una sola vez diezmó. ¿Sí? Entonces, la mentira sería que Abraham se encontrara con un sacerdote y no diezmara. Ahí sí era un problema. Hay otra falacia que ustedes van a escuchar de los enemigos del diezmo sobre este pasaje, que le dicen, pero es que Abraham diezmó el botín de guerra. Entonces usted va a robar, va a asaltar, va a atracar y va a llevar el diezmo, porque es que Abraham viene de una guerra. Eso lo dice la Biblia. Entonces Abraham diezmó de la guerra, porque alguien lo dijo y repite. Pero yo les digo, lean la Biblia, profundicen en la Biblia. ¿Será que Abraham dio del botín de guerra? ¿Ustedes qué dicen? Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento que habla de Melquisedec, dice que Melquisedec es rey de paz. ¿Cómo es posible que un Dios de paz reciba algo de un botín de guerra? Entonces, no tiene sentido eso. Entonces, ¿ustedes creen que Abraham dio el botín de guerra? ¿Qué dice la Biblia? Si seguimos leyendo, nos damos cuenta en el versículo 22, creo que es: respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Así que Abraham no toma del botín de guerra. Cuando el rey de Sodoma le propone, dame los bienes y yo te entrego los hombres,
No, pero al contrario, te doy los bienes y entrégame los hombres. Dice, no, yo no tomaré nada. Así que Abraham no tomó nada del botín de guerra. Ahora, digamos que hubiera diezmado del botín de guerra, no hubiese cometido ningún error, porque la Biblia es clara en decir que el botín de guerra era el salario de las personas que participaban en esa guerra. ¿Sabían ustedes eso? Y se repartían. Entonces era el salario y podían hacerlo. Sin embargo, Abraham no diezmó del botín de guerra. ¿Estamos? No diezmó. Dio lo de él. Y hay una pregunta que yo me hago. El diezmo, ¿qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la décima parte de algo, 10%. ¿Por qué Abraham dio ofreció o entregó sin que nadie lo presionara el 10%? ¿Por qué no ofreció el 5%, o el 8%, o el 15%, o el 20%? ¿Sí? Aunque la Biblia dice que no hay que pensar más de lo que está escrito, yo quiero creer que era un principio que ya estaba y que ahí lo aplicó. Porque ¿quién le enseñó a Abel a hacer un sacrificio perfecto? ¿Cómo entendió Abel que debía dar una ofrenda como esa? ¿De dónde? Yo me imagino que un día vio o le contó a bueno, ¿y usted por qué está cubierto? Dijo, no, lo que pasa es que nosotros pecamos y el Señor tomó un animal, lo sacrificó y nos vistió. Entonces él dijo, esto como que va por ahí. Entonces ofreció un animal en propiciación por su pecado. Pero ¿quién le enseñó a él eso? ¿Y por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada? La Biblia no dice que Caín haya ofrecido lo malo, no, simplemente que llevó una ofrenda pero no fue recibida, porque Caín dio del fruto de la tierra, una tierra que había acabado de ser maldita por el pecado. O sea, como que no entendió que tenía que poner un sustituto por su pecado, porque de ahí se aplicó lo que fue la ley de Moisés para que todos ofrecieran un animal en propiciación por sus pecados. Pero ¿quién le enseñó eso a él? ¿Y quién le enseñó a Abraham a dar el 10? ¿Por qué no da el 20 o el 30? O sea, él se queda con el 90 y solamente da el 10. Ahí me quedó sonando a mí y yo decía, bueno, ¿por qué este principio? Entonces ahí está el diezmo de Abraham, ¿ok? Quitando las dos falacias que dice. Y usted lo va a escuchar mucho. Cuando usted habla de diezmo, dice, pero es que él dio el botín de guerra. Y segundo, pero lo hizo una sola vez. Y lo afirma, entonces yo le digo, bueno, demuéstreme que lo hizo una sola vez. Pero es que ahí está. Yo le digo, no, y puede que lo haya hecho muchas veces y la Biblia no lo registra. ¿Cómo puede que no lo haya hecho nunca más y la Biblia no lo registra? Entonces, decir que lo hizo muchas veces puede ser pensar más de lo que está escrito, o decir que no lo hizo más puede ser algo que no está escrito, es pensar más. Vamos a mirar otro día. Pero vamos poner una línea de tiempo para que ustedes me puedan entender muchísimo mejor. Abraham diezma, ¿sí? Luego Abraham tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac. Más o menos a los 40 años Isaac se casa y a los 60 tiene su primer hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Jacob. Es decir, que de Abraham a Jacob. Sí, pero yo hablo de Jacob. O sea, tuvo dos. Porque el que diezmó fue Jacob. ¿Sí me hago entender? Cuando precisamente huía de Saúl. Entonces, a los 40 años se casa Isaac, que van a buscar la esposa. Ustedes ya saben la historia, pero no la voy a contar. Y Jacob diezma en un lugar cuando tiene un sueño, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo pasa de Abraham a Jacob? Más o menos unos 80 años, puede tener 20 años, ¿ok? Entonces, vamos a mirar este diezmo de Génesis capítulo 28, ahí parecen unas hojitas. Génesis capítulo 28. Gracias a todos los que están en este momento conectados. Tenemos un buen grupo de personas que están aprendiendo la palabra de Dios. Ojalá puedan compartir para que otros puedan escuchar también la palabra de Dios. En Génesis capítulo 28 encontramos otro diezmo. Este diezmo se ha sido pésimamente manipulado, pero vamos a leerlo.
lo que sucede aquí. Eso es Génesis 28, 20. ¿Están conmigo? Génesis capítulo 28, versículo 20. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guarda en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Ok. Entonces algunos dicen, bueno, el diezmo de Abraham no se puede utilizar como ejemplo porque se hizo una sola vez. Pero aquí vemos el diezmo de Jacob y surge una pregunta: ¿quién le enseñó a Jacob a diezmar? Bueno, a diezmar no. ¿Por qué exactamente da la medida que ofreció o que dio Abraham? ¿Por qué Jacob ofrece el 20? ¿Por qué no da el 25 o el 8 o el 5? ¿Por qué exactamente ofrece el diezmo que había ofrecido su nono 80 años atrás? Pues yo quiero pensar que lo aprendió la familia, porque los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob diezmaron dos. No dice nada que Isaac lo hubiera hecho, pero tampoco dice que no lo hubiese hecho. Entonces yo me hacía la pregunta esta semana: ¿por qué Jacob exactamente promete al Señor lo mismo que le había prometido a Abraham? La misma medida de fe para diezmar. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que lo aprendió, porque ¿por qué no da el 8, el 7, o el 15 o el 20? No, exactamente, porque es que Abraham entendió. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué fue que Dios, por qué Melquisedec recibe los diezmos, no los rechaza? ¿Y por qué Dios recibe el mismo ofrecimiento que le hace a Jacob? Bueno, vamos a este tiempo porque aquí tenemos dos enemigos de este pasaje bíblico: los que manipulan el diezmo, y vamos a decirlo así, los que quieren meter a la plata la mano al bolsillo a la gente. Entonces usan este pasaje para decir lo siguiente: mire, él le prometió al Señor el diezmo, si lo guardaba, si lo bendecía, si lo prosperaba, si lo daba. Entonces usted, ¿qué haga? Pídale a Dios que le dé un carro, pídale que le dé un buen trabajo, y entonces usted diezma. Entonces los que manipulan dicen: pueden pedirle a Dios eso porque usted le está dando. Si usted diezma, escuché lo que dijo alguien, no digo el nombre porque quiero darle el nombre sino la enseñanza. Digo que si usted diezma, Dios está en la obligación de bendecir, porque Él ha prometido dar y bendecir si usted da. Y cita un nuevo pasaje del Nuevo Testamento: el que siembra escasamente, pues escasamente recibe, y el que siembra en abundancia, pues en abundancia recibe. Cuando ese pasaje no tiene nada que ver con diezmo ni ofrendas, sino con el testimonio en la vida del creyente. Entonces lo que manipula a mí le dice: bueno, diezmen, vengan acá, hagan un voto y traigan la plata y Dios lo va a prosperar. Entonces ponen ahí dos personas que sí puede que Dios los haya prosperado, pero es un testimonio personal que no se puede usar como doctrina. Si alguien aquí trajo un diezmo y Dios le dio 3 carros, pues se los dio a él. No significa que entonces ahora yo tengo para que también me los dio a mí. Entonces lo manipulan. Ahora, ¿qué hacen los enemigos del diezmo? Atacan a quienes enseñan esta clase de doctrina. Entonces dicen: vea, yo por eso no diezmo, porque están manipulando, porque están... Entonces empiezan a criticar, a juzgar y también a manipular este pasaje. Esta semana dijo un hombre prominente, la palabra de Dios, el nombre de Dios, decía lo siguiente: cuando alguien le preguntó, pero pastor, y usted lo puede googlear ahí en YouTube, ¿el diezmo está vigente? Dijo: no. ¿Y qué opina? ¿Y qué opina usted del diezmo de Jacob? Dijo: no, el diezmo de Jacob no puede ser nunca aplicado para la Biblia, para el Nuevo Testamento, para el creyente. Entonces dijo: ¿por qué? Porque es que el diezmo dice él, que sabe muchísimo de Biblia, eso muchos seguidores, dijo: porque el diezmo de Jacob es condicionado. ¿Cómo le van a decir a Dios que si lo guarda, que si lo lleva, que si lo bendice,
que si lo lleva a la casa y lo prospera, entonces le va al diezmo. Eso no es diezmo condicionado. O sea, si yo no le dan antes, no diezma. Eso no puede ser como ejemplo ese diezmo. Entonces le preguntan yo, ¿y por qué? ¿Pero por qué Jacob hace este diezmo? ¿Por qué hace esta petición así? Yo, porque Jacob aún no había tenido un encuentro con el Señor. Entonces, como era perseguido, habló eso. Ya después, cuando tiene una revelación, entiende cómo le parece esa enseñanza. Y lo que se aplaudían, qué bendición. Yo le escribo que si me permite tener una charla con él. Y no me escribió, no me contestó nadie. Quiero hablar sobre ese diezmo de Jacob. Deme la oportunidad, porque la gente, entonces ahí todo el mundo me cayó encima. No, pero ¿cómo? Pero ¿por qué no leen la Biblia, por Dios? ¿Qué pasa con el diezmo de Jacob? ¿Ustedes creen que está manipulando a Dios? Tenemos que mirar dos cosas cuando leemos la Biblia. Y yo le hago una pregunta a esa persona. Y les enajamos a ustedes hoy. Porque vamos a partir. Si es un diezmo condicional, si oró mal, ¿ustedes creen, díganme sinceramente, ustedes creen que Dios recibe algo de una persona que ora mal? ¿Ustedes creen que Dios le contesta a alguien si ora mal? Porque aquí pasa una cosa. Dios bendijo a Jacob. Y cuando Dios no quiere recibir algo, no lo recibe. Y lo rechaza. ¿O no? Cuando Caín da la ofrenda, no se la recibió. Cuando Natán, Abiram, Coré y el otro muchacho que me olvidé el nombre, Coré, Natán, Abiram y On, van a hacer un sacrificio para Dios. ¿Qué cree que pasó? Dios no lo recibió. Cuando Dios no quiere recibir una ofrenda, no la recibe y lo dice. Y estos hombres habló a tierra y se los comió. Cuando entra un rey de Israel y entra al templo y va a hacer sacrificio para Dios, Dios no lo recibió y el hombre murió leproso toda la vida. Cuando Dios no quiere recibir una ofrenda, no la recibe. Y cuando alguien hace una oración mal, Dios no la contesta. En Santiago dice, orad y no recibís porque pedís mal. Así que se la Biblia. Así es que dice. Entonces, ¿cómo es posible que si es un tiempo condicionado, por qué Dios prospera a Jacob? Porque Jacob ha sido uno de los hombres más prosperados de la Biblia. De hecho, es el padre de los hijos de Israel. O sea, Jacob pasa a llamarse Israel. Y es un hombre próspero y bendecido. Entonces, Dios, ¿por qué oye una oración que es condicional? ¿Qué pasó aquí? Pues tenemos que mirar la Biblia. Si quieren, miremos la Biblia un momentito, ¿les parece? Miremos ahí mismo, porque es que hay gente que no lee y critica. Génesis capítulo 28, versículo 13. Y se van a sorprender que la misma Biblia tiene la respuesta. Versículo 13. El versículo 13, a ver. ¿Llegamos? Bueno, el versículo 12, para tener un poquito de contexto. Y soñó. ¿A quién está soñando Jacob? Dice, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su estreno tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Eso lo vio Jacob. Mira lo que le dice Dios. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y se extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que he dicho. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jacob en Génesis 21:13? No estaba haciendo una oración condicionada. Lo que estaba haciendo Jacob era recordándole al Señor las promesas que le había hecho mientras él estaba durmiendo. No es más que sí podemos hacer nosotros. Cuando usted ore por alguien, usted no está imponiendo a Dios. Usted lo que está diciendo es, Señor, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Señor, tu palabra dice en Éxodo 15:26, he aquí yo soy Jehová, tu sanador. Entonces usted puede, en otras palabras, recordarle al Señor,
Porque la Biblia dice, hazme recordar. No significa que el Señor se le olvide, significa que ahí están las promesas que nosotros podemos de alguna manera decirle al Señor. Entonces lo que está haciendo Jacob no es una oración condicionada, lo que está haciendo es recordarle lo que Dios ya le había prometido. Por eso dice, Señor, si me das pan, entonces, pues ya Dios se lo había dicho. Ya Dios dijo que lo iba a prosperar, que lo iba a bendecir y que toda la tierra sería bendita por él. Y que su familia y que la gente del oriente, de los siete, ya se lo había dicho. Y lo que hace es recordarlo. No es mal, no está condicionando ni está haciendo un voto donde Dios ya le prometió. Es decir, Jacob ya iba a ser prosperado. Diezmara o no diezmara, ya iba a ser prosperado. Ya iba a ser bendecido. Eso no dice, no lo dice la Biblia. Él lo que está haciendo es diezmando lo que ya va a recibir, pero no está haciendo una oración condicional. Entonces, aquellos que critican tienen que decirle que no es una oración condicional, que era recordando lo que Dios le había dicho. Y habrá que preguntarle si Dios recibe una oración mal hecha. Porque cuando Dios no me gusta algo, lo dice y listo. No me gustó y no recibo esa ofrenda. Y la ofrenda de Jacob fue recibida, fue prosperado y bendecido. ¿Cómo le parece, hermano? Entonces, ese diezmo de Jacob fue muy importante. Fue una gran bendición y no está orando mal. Porque si estuvo orando mal, Dios le hubiera dicho, ese diezmo no se lo recibo porque usted está orando mal. ¿Hasta ahí me sigue? Entonces, después de Jacob, bueno, Jacob tiene 12 hijos, ¿no? Ustedes lo saben. El tercer hijo se llama Leví, el cuarto se llama Judá. ¿Por qué digo eso? Porque de ahí ellos empiezan a diseminarse por toda la tierra. Pero luego hay un hambre y Dios levanta un hombre llamado José y llega a Egipto. En Egipto se levanta un rey que no conoce a Jacob y los esclaviza en Egipto. Luego pasan 450 años. ¿Cuántos? 450 años. ¿Cuántos llevamos entonces? Mal contado, 600 y pico. Después de que Jacob diezmó. Entonces se levanta Moisés y empiezan a levantar un tabernáculo. Y entonces Dios le habla a Moisés y dice, bueno, ok, vamos a hacer lo siguiente. De la tribu de Leví, ellos no van a tener herencia, sino que todos de ahí se van a levantar a ser sacerdotes perecederos, ¿ok? A ofrecer sacrificios por el pueblo. Entonces, las demás tribus, las 11 tribus, se van a encargar de dar diezmo. Ese diezmo, ¿para qué era? Para la ayuda y el suministro de los levitas. Entonces hay un diezmo que es el diezmo levita. Nosotros los cristianos evangélicos no diezmamos el diezmo levítico porque ese es un diezmo de ley. Y algunos manipuladores de la palabra de Dios utilizan ese diezmo para aplicarlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque el diezmo levítico tenía maldición al que no lo diera. Si alguien ¿por qué era importante? Bueno, de hecho, nosotros no practicamos el diezmo levítico porque no era solamente el 10, ¿sabían eso? Era más. Era más o menos el 23%, porque ellos cada 3 años tenían que diezmar también de todo lo producido por la tierra. Vamos a mirar el pasaje. Yo creo que alcanzamos. Ayúdenme, por favor. Por aquí lo tengo. Levítico 14, 22. Corriendo y lo vemos. ¿Lo tenemos, Manuel? ¿Me hacen favor? 14, 22. Sí. ¿Cómo dice? No habla acerca necesariamente del diezmo. Dice que 2 tórtolas o 2 palominos según pueda, uno será para la expiación por el pecado y el otro para el causa. Sí, exacto. Sí, creo que el pasaje lo hace más, pero ahí lo pueden buscar, no tengo mucho tiempo para buscarlo, pero en la ley de Moisés, para los levitas, ¿cuánto se ofrece para los levitas? ¿Cuánto? El 10%. Surge otra pregunta, ¿de dónde nace ese porcentaje? O sea, ¿por qué no Dios le pide a Moisés que den 20 o 30 o 8 o 7?
¿Por qué? Porque ya había una medida de fe que Abraham dio, que Melquisedec recibió. ¿Hasta ahí me sigue? Entonces, ese diezmo que fue bendecido, lo aplica Jacob y también la gente de Leví. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, ese diezmo traía maldición. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pero vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Cómo le parece? Malditos. Este versículo es utilizado para exigirle a los hermanos que si no diezman, caen bajo maldición. Y entonces el hermanito, pues porque no quiere caer en maldición, pues diezma. Pero no da el diezmo como lo hizo Abraham, voluntario, sin presión, alegre, sino para no caer en maldición, porque cree que si no diezma, entonces le va a caer un rayo encima. Y yo conozco a gente que llega a monopolizar tanto el diezmo, que dice que si usted no diezma, entonces no puede cantar en el altar, no puede predicar y no le puede servir al Señor porque lo está robando y que los ladrones no entren al reino de los cielos. Y a mí me enseñaron esto, y perdone que me confiese hoy. Entonces, ¿qué hacía yo? Porque yo no quería que mi pastor me pusiera disciplina y me quitara lo que cantara o predicar, entonces yo llevaba el diezmo. ¿Me entiendes lo que yo quiero decir? Para que se diera cuenta que yo lo hacía. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a estos donativos? Que no lo sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, debe ser tan privado que no se puede saber. ¿Por qué? Porque a veces queremos agradar al hombre. Y yo me acuerdo que a veces decía, bueno, hay ayuno el sábado de la mañana, y el que no venga al ayuno del sábado, entonces no puede servir al Señor el domingo. Entonces yo muchas veces iba al ayuno para que me viera el líder, para que me pusiera a servir. ¿Ustedes creen que ese ayuno le agrada a Dios? Claro que no, porque el que se enseñorea de uno no se vuelve esclavo de él. Entonces yo muchas veces, hay vigilia, y yo cansado que llegaba a la casa con sueño, tenía que ir a la vigilia, porque si no era la vigilia, el domingo no me dejaban cantar o predicar o enseñar a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se tomaba eso como un monopolio para que no. Entonces a mí alguien me preguntó, me dijo, pastor, si su iglesia no diezma, usted lo pasa a predicar. Y dije, claro. Yo, pero usted ¿por qué hace eso? Digo, no, porque es que yo no le voy a cobrar para que predique. Esa es una manera, ¿o no? O sea, si usted trae la plata, entonces predico, dirige, yo canto, sirve. Y si no, no. El diezmo levítico no es para la iglesia hoy. El texto es Levítico 22:14. Era al contrario. Dice, añadirá a ella una quinta parte y le dará al sacerdote con la cosa sagrada. Ok, gracias. Entonces la colocó al revés. Esos versículos nos ayudan a organizar el mensaje. Entonces, yo no puedo decir si no está diezmo, no canta, no predica, no dirige, porque le estoy cobrando para que usted le sirva al Señor. Y no hay que ponerle posar algo hay que triga. Entonces, el diezmo levítico traía maldición al que no lo hiciera. ¿Lo dice o no lo dice? Malditos sois, me habéis robado. El diezmo levítico, ¿por qué? Porque era algo tributario que se recogía para el beneficio de la obra misma. El diezmo levítico. Mientras el diezmo de Abraham fue voluntario y no trae ninguna maldición si no lo da. Por el contrario, trae una bendición si lo da. Entonces, el diezmo levítico no se puede aplicar a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Su atención, por favor. En el río Jordán sucede algo. Está Jesús y está Juan el Bautista. ¿Sí o no? Juan el Bautista representa la ley, porque Juan el Bautista es levita. Juan, ¿cómo llama el papá de Juan? Ayúdenme. Zacarías. Y Jesús representa la gracia.
en ese momento va a haber cambio de ley. Se acaba la ley y viene la gracia. Y si hay cambio de ley, ¿qué dice la Biblia? Es necesario que haya cambio de sacerdocio. ¿Sabían eso? Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 7, versículo 12. Ahora sí entramos el diezmo en el Nuevo Testamento, porque hay gente que dice, bueno, pero el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Vamos a mirarlo. Ok, ¿cómo dice? ¿Están conmigo? Gracias. Porque están conmigo, ¿verdad? Miren Biblia, para que nos demos cuenta. ¿Ves? 7:12. Todo el capítulo 7 de Hebreos habla de un sacerdocio. Melquisedec. Le queda como tarea leerlo en la casa. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. ¿Estamos? Entonces, en el río Jordán hay cambio de sacerdocio, porque Jesús no puede ser sacerdote levita, del orden levita no puede ser, porque Jesús es de otra tribu, que es de la tribu de Judá, y creo que ahí lo explica la palabra de Dios. Dice, y aquí en el que se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie asignó al altar. Así que Jesús no puede ser sacerdote de la tribu de Leví. No puede ser sacerdote levita. Miren cómo dice. Porque manifiesto en nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. A semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, Jesús es sacerdote, pero no sacerdote levita, sino sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué pasa con Melquisedec? Que dice capítulo 14, que no tiene principios ni fin. Miren cómo sigue diciendo. Versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho oficiador de un mejor pacto. Entonces, Jesús tiene un sacerdocio. ¿Pero qué sacerdocio es? Ayúdenme. ¿Qué sacerdocio es? Sacerdocio según el orden de Melquisedec, no según el orden de los levitas. Ahora, si Jesús es sacerdote, que es la cabeza, ¿nosotros qué somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Somos real sacerdocio. Pero un sacerdocio, ¿para qué? ¿Para hacer qué clase de sacrificio? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a examinarlo. Si Jesús es un sacerdote, un sumo sacerdote, deben haber sacerdotes, pero no levitas, sino según el orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿por qué Abraham dio los diezmos a un sacerdote? Melquisedec, ¿por qué? ¿Qué le ofreció Melquisedec a Abraham? ¿Qué le ofreció? Ayúdenme. ¿Con qué? Pan y vino. Pan y vino. Melquisedec es figura de Cristo, como Abraham es símbolo del creyente, porque Abraham no fue judío. Abraham era de Ur de los caldeos. Abraham es gentil y vivió por la fe, y los que son de la fe son hijos de Abraham. Entonces, cuando Melquisedec, que es figura de Cristo, eso lo dice el Nuevo Testamento, le da pan y vino. Miren la figura que estaba utilizando aquí la Biblia: pan y vino.
¿Quién nos dio pan y vino en el Nuevo Testamento? Jesús. ¿Qué dijo? Este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Este es mi sangre, cuando tomó el vino. Y Melquisedec le da pan y le da vino. Abraham entiende esa figura. Ellos tienen un conocimiento muy profundo de la palabra de Dios. Aunque estuvieran sin la palabra, tenían la revelación directa de Dios y Dios les hablaba. Y cuando le da pan y vino, le entiende, hay un sacrificio posterior. Por eso Abraham llegaba a levantar un altar. Entonces, pan y vino. Entonces, si nosotros aceptamos a ese Melquisedec que nos dio pan y vino, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues diezmar. Obligatorio no. Nadie nos presiona, sino por amor. Entonces, si usted se congrega o donde usted vaya, usted reconoce que hay un sacerdocio, ¿no?, inmutable de Melquisedec, y recibe pan. El pan es la palabra de Dios y el vino es el Espíritu Santo. Si usted se congrega, va, recibe pan, es decir, palabra de Dios, alimento, y recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, usted debe diezmar, pero voluntariamente, sin presión, porque le nace hacerlo, porque quiere hacerlo, porque usted reconoce un sacerdocio. ¿Sabe qué hizo Jacob? Para prometer lo que dijo, dijo, esto es casa de Dios. ¿Lo dijo o no lo dijo? Casa de Dios. Entonces yo diezmo. Casa de Dios, yo diezmo. Entonces, si usted reconoce un sacerdocio que recibe la palabra de Dios a través del pan, un pan no añejo, no un pan cambiado, transformado, sino un pan vivo de la palabra de Dios exacta, bien expuesta, usted debe diezmar. Si reconoce cuando usted está en el Espíritu Santo, usted diezmar, pero no bajo presión, sino, miren que el Señor le dijo a alguien que estaba criticándolo, entonces le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero aquí, como todo en la vida tiene sus ¿cómo se llama eso? Sus enemigos. Entonces hay gente que me ha dicho esto, ¿no? No sé si usted lo ha dicho. Bueno, pero el Nuevo Testamento no está el diezmo. Ya miramos que sí está. Entonces, bueno, pero es que en el Nuevo Testamento no hay nadie que haya diezmado. Pruebe por la Biblia quién diezmó en el Nuevo Testamento. A ver, que haya dado exactamente el diezmo. Lo que hay en el Nuevo Testamento son ofrendas, donativos y ofrendas voluntarias. ¿Han escuchado eso? Y citan Corintios, sí, creo que es Corintios capítulo 16, pero lo citan mal, porque dicen, bueno, el apóstol Pablo lo que nos dijo es que todos los domingos se recogiera algo, es todos los domingos que se recogiera algo, según Dios le ha prosperado. Lo miramos, si quieren miremoslo. Corintios capítulo 16, y se van a dar cuenta cómo lo citan mal los enemigos del diezmo, porque ellos hablan de donativos, porque ellos creen que el donativo es menos que el diezmo voluntario, y se van a dar cuenta que en la Biblia los donativos y las ofrendas voluntarias eran más que el diezmo, y trajo problemas, porque es mejor como que sentarnos a lo que ya está escrito. Corintios capítulo 16, llegamos, creo que es primera, ¿ok? Miren cómo dice. En cuanto a la ofrenda de los santos, pero no dice nada de la ofrenda de los santos, hacemos nosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ¿sí, pastor? Aparte algo, no dice que el tiempo, se está predicando mal, según haya prosperado, según lo Dios haya prosperado, no dice que el diezmo. Guárdelo para que cuando yo llegue ya no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubieren destinado por carta, a estos enviaré para que lleve vuestro donativo a Jerusalén, y si fuera propio que yo también fuera, pues irán conmigo. Si ven, miren, aquí dice que escojan algo aparte, tengo que decir que el tiempo, pero hermano, esto es una ofrenda misionera.
dice para los santos que están en Jerusalén. Entonces, si lo aplicamos para nuestros días, digamos que le vamos a recibir el consejo de Pablo, que esta es la época de los Corintios, somos una iglesia. Entonces Pablo nos dice a nosotros que cada uno de nosotros saquemos algo aparte el domingo, ¿verdad? Pero él viene y se lo lleva para Jerusalén. Entonces, ¿de qué vive la iglesia local? Pensemos, ¿de qué vive? Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando yo voy, no se recuerda personalmente, no que me voy. Y si alguien quiere ir conmigo, pues que vaya conmigo. Para los santos en Jerusalén. Era ofrenda misionera que todavía se recoge. Pero entonces, ¿de qué vive la iglesia local? ¿De qué vive? Si se da cuenta, como a veces, que no, que hay que tomar algo. Ok. Yo les digo a ustedes que a veces, cuando Dios no quiere recibir una ofrenda, no la recibe. Y la rechaza, como muchas. Alguien quiso ayudar a llevar el tabernáculo y murió insofacto. ¿Cómo sabemos nosotros entonces? Porque sí, el Nuevo Testamento habla de algunas ofrendas, de algunas dádivas, de algo voluntario. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 y el capítulo 9, versículo 5. ¿Cómo sabemos qué ofrenda le agrada al Señor? Y ya voy sacando mi té de aterrizaje, hermano, porque no quiero cansarlos. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. Miren que era la misma. Así mismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado en la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más que sus fuerzas. ¿Ustedes creen que entonces la ofrenda donativa era menos que el diezmo? Dice, y pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Querían dar. ¿Ah? ¡Qué bendición! Y no como lo esperábamos, sino así mismo se dieron primeramente al Señor. ¿A quién? ¿Y cuál fue esa ofrenda que le dieron al Señor? ¿Cuál fue? Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Le dieron a Dios lo que le correspondía a Dios y luego a los hermanos. Alabado sea Dios. ¿Cómo sabemos? Porque hay un problema que se meten aquellos que dicen, no, es que el Nuevo Testamento no habla de diezmos, solo habla de ofrendas y ofrendas voluntarias. Y pasa algo que sería bueno que nosotros aprendiéramos algo, porque es que dicen, pruebe por la Biblia el Nuevo Testamento. ¿Quién diezmó? El Nuevo Testamento, ¿quién? Eran solamente ofrendas de algunos donativos, o sea, como si fuera menos. Y a la iglesia primitiva le trajo problemas. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia entra, Bernabé da todo. Dice que dio todo. Y Dios no quiere que dé todo. Porque si usted da todo para la iglesia, ¿cómo da para su casa? Y la Biblia dice que el que no pruebe para casa es peor que un incrédulo y le ha negado la fe. Entonces, como Bernabé dio todo, en Hechos capítulo 4, había un hombre con su esposa que llamaban Ananías y Zafira. Nosotros también vamos a dar todo, porque querían agradar. Entonces vendieron la heredad. Y cuando se dio cuenta de lo que valía la heredad, póngale 100 millones de pesos. Dijeron, no, nosotros no vamos a dar todo. Entonces se puso de acuerdo con la muchacha. Digamos que valió 50 millones. Y vamos a dar los 50 millones. Y murieron en la misma congregación. ¿Por qué no dieron el diezmo nomás y listo? O sea, quisieron dar más. Porque algunos quieren ser más buenos que Dios, o más buenos que Abraham. No, hermano, limítese a dar lo que Dios le dijo, para que usted tenga también para su hogar y para su familia. Entonces a veces nosotros pasamos. ¿Cómo sabemos la ofrenda que agrada a Dios? Miren, en Lucas capítulo 21, del 2 al 4, que es una canción. Lucas 21, del verso 2 al 4. Ahí encontramos la palabra de Dios, de una viuda que dio lo que tenía, todo lo dio para el Señor. Los ricos dieron de lo que les sobraba, pero esta ofrenda no le agradó al Señor. ¿Por qué no le agradó al Señor? Increíble. La Biblia dice
que esa mujer vio nada más 2 blancas, que era lo equivalente a un cuadrante, la moneda más pequeña o de menor valor del Imperio Romano. ¿Cómo es posible que una persona algo de menor valor y los ricos dan y Dios no recibe la ofrenda de los ricos? ¿Por qué? Ahora, no les cayó un rayo y les pasó nada, porque estaban dando una ofrenda, pero Dios lo que les sobraba. Entonces, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos de que el donativo que vamos a dar, que la ofrenda que vamos a dar, Dios la va a recibir? ¿Cómo? Pues yo le doy un consejo: la medida que ya está escrita, la medida que dio Abraham y que recibió Melquisedec, la medida que dio Jacob y que recibió, para no tener ningún problema. Porque como eran ricos, por ejemplo, digamos aquí en la iglesia, vamos a poner este ejemplo, aquí hay ricos, hacen un negocio y se ganan 10 millones de pesos en un negocio que hizo, y un hermanito en un negocio te ganó 200.000 pesos. Entonces el hermanito que ganó 200.000 pesos dijo: yo voy a dar una cuenta, quiero agradar al Señor, voy a dar lo que hizo Abraham, el 10, que estoy seguro que Dios me la va a recibir, porque a todo el mundo le sirvió como un ejemplo. Jacob no dio el 20, ni el 30, ni el 40, ni el 8, ni el 7, dijo: no, yo doy la que vino, no dio, que la recibieron. Entonces el hermanito trae 20.000 pesitos y los echa aquí en las arcas de las ofrendas para el desarrollo de la iglesia. El otro hermano que se ganó 10 millones y para echar 1 millón, no, yo voy a echar 100.000 pesos. Entonces echa 100.000 pesos. Aquí nos encuentran la ofrenda, dice: qué bendiciones, hermano, 100.000 pesos, que Dios lo bendiga. Y Dios dice: esa ofrenda no le agradó al Señor, porque con 10 millones de pesos el otro dio 20.000. Entonces, si quiere estar seguro, yo creo que me aseguraría de tener un principio que ya Dios nos ha enseñado en la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Exacto. Ahora, hay gente que dice: bueno, pero en el Nuevo Testamento no está el 10. O sea, no hay un ejemplo de una persona que haya: hermano, pruébemelo. Y yo les digo que ya el 10 no está en el Antiguo Testamento. Es decir, no está en el Nuevo. Yo les digo: bueno, a no ser que usted crea que la Biblia son 27 libros nomás, pero la Biblia es toda, Nuevo y Antiguo. Bueno, de hecho no existe el Antiguo Testamento. ¿Cómo así? No existe. Porque es que no hay Antiguo Testamento. Que nosotros digamos Antiguo Testamento es una cosa, pero no hay Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para el Testamento, ¿qué tiene que haber? La muerte del testador. ¿Y quién murió en el Antiguo Testamento? De Génesis a Malaquías no murió nadie. Entonces, el testamento es uno solo. Sino que es más, hay gente que dice el Viejo Testamento. Yo también digo el Viejo Testamento. Pero ya con una pregunta: ¿es viejo algo que no ha sucedido? Ustedes han leído un versículo que dice: el león estará con el cordero y comerá. ¿Dónde dice en Isaías? Antiguo Testamento. Y no se ha cumplido. Está más nuevo que nunca. Hay cosas en Daniel que no se han cumplido. ¿Cómo puede ser algo viejo que no ha sucedido? Viejo nosotros, porque vamos a morir, no va a suceder eso. Pues no sucede en nuestro tiempo. Sino que le decimos Antiguo Testamento, pero bueno, no es pecado tampoco. Entonces, los que critican el diezmo dejan huérfano al Nuevo Testamento y no aplican el Antiguo Testamento. Escuchen lo que les voy a decir. Hay cosas que dice el Antiguo Testamento que no dice el Nuevo. O sea, no la fortalece el Nuevo. Entonces lo podemos aplicar. Por ejemplo, el Antiguo Testamento dice o condena el incesto. En el Nuevo Testamento no se dice nada del incesto. Entonces, ¿puede cometer el incesto? ¿Ustedes qué dicen? No. El Antiguo Testamento habla mucho de no consultar a los muertos. El Nuevo Testamento no dice nada de consultar a los muertos. Entonces, ¿pueden consultar a los muertos? No, ya está. No necesita reforzarlo. Y así muchas otras cosas que suceden en el Antiguo Testamento. Pero escuchen, cuando Dios quiere derogar algo, pues lo dice. Por ejemplo, el que mi abuelo, Abraham diezmó, Abraham también se circuncidó. ¿Por qué no se circuncida usted? Pero es que en el Nuevo Testamento dice que la circuncisión nada vale. ¿Sí o no? Dice: está alguno circunciso, no se circuncide.
Entonces, cuando Dios quiere derogar o quiere anular, entonces lo dice. Por ejemplo, en la ley Antiguo Testamento dice que debemos descansar el sábado. El Nuevo Testamento claramente le dice que nadie os juzgue por día de reposo. El Antiguo Testamento dice que no se puede comer carne, menos de cerdo, porque el cerdo es inmundo, y algunos aplican eso. Pero cuando vamos al Nuevo, en Corintios 10:25 dice de todo lo que viene en la carnicería a comer por motivo de conciencia, porque Dios la quiere espíritu. Si se dan cuenta, cuando Dios quiere anular algo, pues lo dice. Y en el Nuevo Testamento no dice nada de que el diezmo está prohibido o que ya claudicó, no dice nada. Entonces la carga de la prueba la tienen aquellos que dicen que ya no existe, porque ya el Antiguo lo dice. A lo mejor, bueno, el Antiguo, ¿cómo vamos a borrar lo que ya está escrito? No se puede borrar lo que ya está escrito. Y habrá diezmo, el caco diezmo, ya se diezmo. Tendría que decir un versículo, ya no es necesario el diezmo ya no vale. Si la carga de la prueba está por aquellos que dicen que ya no se puede diezmar. No, que solamente donativos, sí, evidentemente se pueden dar donativos, pero hay una medida de fe utilizada por Abraham, por Jacob, que dio resultado. Tengamos cuidado con eso, porque algunos dicen, no, son donativos, son ofrendas voluntarias lo que Dios me quiere dar, y vendieron acá y trajeron todo lo de la casa, y después quieren que Dios los prospere, tienen problemas con la esposa y se acaba el hogar. ¿Por qué? Porque quisieron ser más buenos que Abraham. Es una medida. Usted quiere estar seguro de que su ofrenda o su diezmo se lo va a decir al Señor, debe lo que le pertenece al Señor, no obligado. Si usted no diezma, no le va a caer ningún rayo, porque el diezmo de Abraham trae bendición al que lo dé. ¿Ok? Alabado sea Dios para siempre. Termino con esos tiempos en el juego. Nosotros los cristianos no practicamos el diezmo judío, porque el diezmo judío ya fue abrogado junto con la ley, el diezmo levítico, ¿ok? Pero ni Jacob ni Abraham son de la tribu de Leví, menos son judíos, eran gentiles como usted y como yo, que hicieron un voto para el Señor, un número exacto del 10%, ni más ni menos. Alabado sea Dios. Así que cuando alguien le diga a usted, no, usted no tiene que diezmar, porque es que eso era para los judíos, tiene decir, estoy de acuerdo, era para los judíos, yo no soy judío, yo no diezmo, no hay problema. ¿Está bien? Sí. ¿Qué me dice el diezmo de Abraham? No, pero el diezmo de Abraham lo hizo una sola vez. ¿Dónde dice que lo hizo una sola vez? No, pero era el botín de guerra. ¿Dónde dice que el botín de guerra? Lea bien, mi hermano. No, que el diezmo de Jacob fue condicionado. ¿Cómo así? O sea, Dios recibe una cosa que no le agrada. No, cuando Dios no quiere algo lo rechaza. Amén. Creo que ha quedado claro el tema. Ahí me hacen algunas preguntas. Yo les cuento algún video aparte para explicar algunas preguntas que me hacen, porque es importante que tengamos la sabiduría de Dios, para que no nos dejemos monopolizar ni manipular los que utilizan el diezmo levítico para decirles que si no damos estamos en maldición. No le va a pasar nada si usted no diezma, pero si diezma tiene la bendición establecida como Dios ha sido dado. Amén. Y si no quiere diezmar, pues no diezme. De hecho, Dios sigue siendo Dios. Y cuando un hombre quiso venderlo por plata, dijo, no, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el reino de Dios se obtiene por dinero. Amén. Oramos. Oramos. Alabándose a Dios. Voy a despedir a los hermanos que están conectados. Dios les bendiga, Dios les guarde.